Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Costamaña, la mayoría me conocen. Es difícil encarar una charla después de Matías, pero la idea de esto es mostrarles la tecnología disponible hoy en el tema de picado de forrajes, haciendo hincapié sobre todo desde la visión del productor y desde los puntos a tener en cuenta para lograr un correcto procesamiento del forraje y poder aprovechar, en el mejor de los casos, el 95% del potencial que un forraje puede darme a campo. Entendamos que el 95% es altamente positivo, ideal, pero lamentablemente la mayoría de los forrajes están en un 70-80% de la calidad del cultivo, con lo cual es importante que rescatemos algunos puntos de acuerdo al procesamiento necesario en cada forraje en particular y a la oferta que tiene CLAS en función de adaptarnos a cada cultivo. Ustedes saben que CLAS tiene un abanico de posibilidades en cuanto a los cabezales. De izquierda a derecha, el cabezal más conocido por todos ustedes, que es un cabezal rotativo para corte de maíz o sorgo, es un cabezal que puede funcionar a cualquier distancia de siembra. El segundo es un cabezal recolector, también para levantar material de andana. El tercero es un cabezal de corte directo, el cual es un cabezal muy utilizado sobre todo en pasturas con base gramíneas que no necesitan preoreo. Y el último a la derecha es un cabezal de Erlas, es un cabezal de cosechadora de maíz puesto en la picadora y que genera un trabajo distintivo en cuanto a que no corta la planta, sino que la arrastra hacia el suelo y con eso se logra el picado y procesamiento solo de la espiga del maíz. Ese es el cabezal. En la zona hay algunos cabezales trabajando, pero es una técnica no muy difundida y que en realidad tiene un gran beneficio si comparamos esta actividad con el grano húmedo de maíz, dado que el equipo puede proporcionar hasta un 20% más de materia seca por el aporte del marlo y de la chala y se logra un procesamiento total del grano, con lo cual el alimento queda mucho más equilibrado para la alimentación a través del aporte de esa fibra. Por eso es tan importante que podamos tratar de adoptarlo en todos lados porque tiene una respuesta animal muy interesante. Y el otro punto es el cabezal Direct, que si bien es conocido, lo traje a la presentación porque estamos incorporando un nuevo cabezal Direct Disc, que tiene, esa foto es argentina y es una evaluación que hicimos en el norte. Es un cabezal que funciona muy bien, sin límite en cuanto a la altura del cultivo. En ese caso fue probado en extremos como sorgos forrajeros de hasta 3,5 metros de altura y puede funcionar perfectamente. Digo, es un cabezal que probamos en el norte porque uno de los planteos era las pasturas de subtropicales que en algunos casos tienen alturas muy importantes y que no teníamos hasta hoy una alternativa para poder cosecharlo de la mejor manera. Pasamos los cabezales y quiero que desde el punto de vista del productor se entienda cuáles son los instrumentos u órganos de la picadora que van a cumplir la función de procesar ese forraje y qué podemos desde el lado del productor exigirle al contratista y pedirle al contratista en función de lograr la mejor calidad del forraje. De izquierda a derecha nuevamente encontramos la parte de la alimentación, el rotor picador en verde, los dos rolos de procesamiento de grano, al cual vamos a dedicar un poco más de tiempo, y el expulsor final, que es el que da la inercia final de salida al material. ¿Qué cosas intervienen al momento de lograr un buen forraje de calidad? En la alimentación, que son los rolos que ustedes ven en la parte frontal, es el órgano de la máquina encargado de recoger el material del cabezal y llevarlo al rotor picador, y ese es de fundamental importancia para que el corte de las partículas que hace el rotor picador tenga un corte neto. Es importante el corte neto, es importante que el material no quede con una longitud de corte desuniforme, porque a la hora de embolsarlo o de lograr un silo aéreo es necesario lograr la mejor anaerobiosis posible y de eso depende la uniformidad de corte. Por eso es que el sistema de alimentación, entre otras funciones, tiene la de lograr un pan compacto de material para que el rotor pueda procesarlo de la mejor manera. Esa alimentación tiene algunas otras funciones que las voy a pasar rápido, que es la detección de metales, que sirve para proteger, en el caso de los productores, al rodeo animal. Ustedes entiendan que un alambre que entre al rotor picador
lo va a cortar a 15 milímetros, a 14 o a 10, a lo que esté regulada la máquina, y eso es mortal en algunos casos para los animales. Por eso es el tema del detector de metales. Otro de los puntos interesantes en las máquinas nuevas es que nuestros equipos permiten regular y memorizar longitudes de picado variables según el contenido de materia seca del forraje. Lo que muestra la fotografía es cómo la máquina automáticamente, en la medida que va avanzando, logra cambiar la longitud de picado en función de que a materiales más secos o de mayor contenido de materia seca tengamos un picado más corto. Y eso tiene que ver con que el material se acomode mejor en las bolsas y logremos el objetivo de la anaerobiosis que habíamos hablado anteriormente. Otro de los puntos para lo cual es importante la alimentación es que es el órgano que mide la cantidad de material que está pasando por la máquina. Por eso es fundamental también su calibración y nos permite al final del lote al productor obtener información de la cantidad de material verde, de material seco, de la humedad con que el material fue procesado para tener un dato creíble de la cantidad de toneladas que tenemos almacenada. El segundo órgano en importancia es el rotor picador. Ustedes ahí ven una foto de las cuchillas. Estas cuchillas tienen una velocidad de giro de 1200 revoluciones y cortan en forma constante. La longitud de picado depende de la velocidad con que alimentemos a ese rotor. Desde el lado del productor es importante que el mantenimiento de esas cuchillas sea el adecuado para que ese corte sea lo más neto posible y sea transportado directamente al procesador de granos. Ahí ven el rotor, cómo va ejerciendo el corte y cómo va transportando el material hacia el rotor. Es un tema, básicamente el contratista lo mantiene en forma perfecta porque también depende ahí el ahorro de combustible del equipo para lograr un corte neto y con la menor energía posible y el menor consumo de combustible posible. Y ahí vamos al órgano, creo, más importante en poder expresar el potencial de un cultivo y poder hacer que ese cultivo tenga una respuesta económica en producción, tanto de carne como de leche. Hacer hoy un monto o destinar un monto de dinero a la compra de un buen híbrido con la gente de KWS, a lograr una fertilización y un tratamiento de cultivo, implica montos importantes y yo creo que la diferencia entre que ese monto sea un gasto o una inversión depende de ese órgano en particular, porque es la forma en que yo puedo hacer que el cultivo exprese la digestibilidad y la energía posible o el potencial de energía que tiene en una producción ganadera. ¿Qué es un cracker? En definitiva, es un sistema de rolos, como ven en la parte superior, que giran en contrasentido con dientes de sierra y que van procesando los granos. Hasta ahí es una definición sencilla. Digo, bueno, si tengo que quebrar granos, esos rolos miden 680 milímetros de ancho, separados a 1 o 2 milímetros. En realidad sería sencillo procesar el grano. El tema, y lo digo para los productores, no para los contratistas que conocen esto, es que no solamente el grano pasa por esos rolos, sino que pasa todo el material verde que la picadora está picando. Estamos hablando de 150 hasta 400 toneladas de materia verde por hora que pasan en las máquinas más grandes. Como dice un amigo, es lo mismo que pasar un elefante por el agujero de una cerradura. Y es la realidad. Esos rolos trabajan a un promedio de 3.800, 4.000 vueltas, separados entre 1 o 2 milímetros, con sistemas de resortes para mantener esa distancia. Y tener que lograr ese trabajo es un desafío importante. Hasta ahora teníamos crackers para maíz. Hemos incorporado, bueno, desde el año 98, 99, todas las máquinas tienen como equipo de serie los crackers para maíz. No digo con esto que todas trabajaron con el cracker, pero la mayoría o todos lo tienen. Y hemos logrado en maíz muy buenos resultados con procesamientos que iban alrededor del 85-90% de los granos destruidos en su tegumento para que realmente el almidón de ese grano pueda ser aprovechado por el rumen del animal. Es un dato básico para saber que los 8 o 10.000 kilos de grano que yo tengo en el campo realmente lo estoy aprovechando. Y vuelvo al tema acá económico, porque muchas veces el productor todavía discute si esa tecnología se usa o no se usa, o si le voy a pagar al contratista la utilización del cracker o no.
y creo que es básico poder arreglar con el contratista y pagar la utilización del mismo, porque creo que si alguno acá hace agricultura, nadie piensa en sembrar 100 hectáreas de soja para cosechar solo 60. Y créanme, esa es la relación de utilizar o no utilizar un equipo de estos. Les decía, CLAAS tiene a partir del año 98 la incorporación de serie de estos equipos para maíz, y hace 3 o 4 años, a través del crecimiento del sorgo en Argentina y por un corrimiento de las barreras de producción de carne y de leche y por adecuación del cultivo en zonas un poco más marginales, es que hemos incorporado los crackers específicos para sorgo. Estos equipos, a través de una diferencia en cuanto a la cantidad de dientes, a la velocidad diferencial de los rodillos, provocan una mayor fricción y logramos también roturas de grano de alrededor del 80-85%. Hemos traído a Argentina en algún momento los rolos intermedios que ustedes ven ahí, los hemos evaluado y realmente no notábamos una diferencia importante respecto a lo que teníamos, entonces seguimos con 2 alternativas, maíz o sorgo, logrando buenos efectos, pero con una gran limitante, que era la longitud de picado. O sea, cuando nosotros vamos a longitudes de picado mayores, que es lo deseable para el trabajo del rumen del animal y tener una fibra efectiva que posibilite una alta producción individual en lechería, chocábamos con la barrera de que ese mismo tallo del maíz de 2 centímetros de diámetro picados a 22-24 milímetros de largo ejercía una presión hacia afuera de los rolos y protegía de esa manera los granos, los cuales pasaban enteros y eso coincidía con una pérdida importante en el tema ganadero. Por eso es que hace algunos años empezó en Estados Unidos un desarrollo de un nuevo equipo de crackers, de quebrador, a través de unos nutricionistas que a lo largo de los años lo han ido mejorando y el año pasado CLAAS compra en forma exclusiva la patente de ese nuevo diseño de rolos, que lo hemos traído ya el año pasado y comercialmente está disponible. Y este equipo en realidad nos permite abarcar un margen importante en cuanto a los rangos de picado. Del lado izquierdo arrancamos con 3,5 milímetros hasta los 30 milímetros en el lado derecho y estamos entendiendo que hasta los 15, 17 milímetros logramos buenos trabajos con los crackers de sorgo o de maíz en forma tradicional. Ahora, cuando queremos pasar esa barrera, necesitamos que ese tallo de 2 centímetros de diámetro sea destruido longitudinalmente, porque tiene unos cuantos beneficios. El tema del beneficio es que esos rolos, ese nuevo dibujo de rolo que ustedes ven ahí, tiene una forma particular. Si ustedes lo ven en la parte inferior, esos rolos tienen como una rosca que va en un sentido y en el otro. Lo que provocan en el material es un movimiento tangencial. Cada vez que el material entra al cracker de abajo hacia arriba, ese cracker por su dibujo de rolos provoca un movimiento lateral del tallo, con lo cual lo va girando y provoca una rotura longitudinal de ese tallo. Esto tiene 2 efectos. El primer efecto mecánico es que ese tallo ya no tiene los 20 milímetros de diámetro, sino que está cortado en tiritas, con lo cual es mucho más fino y permite que el cracker trabaje a una menor distancia, logrando romper los granos. Entonces, el primer punto es que hemos logrado el objetivo de obtener una fibra larga y que esa fibra larga no vaya en contra del proceso de rotura de granos. Tenemos los 2 factores o lo deseable en el sentido de tener una dieta con mayor porcentaje de fibra efectiva de alta calidad proveniente de la planta de maíz y un grano totalmente destruido. Y el otro punto es que esa fibra va a tener no solo 2 cortes, el superior y el inferior como ocurría en los crackers tradicionales, sino que esa fibra va a tener rasgados longitudinales que hacen que la superficie expuesta sea mucho mayor, con lo cual las bacterias, tanto en las bacterias lácticas en el silaje como en las bacterias ruminales, van a lograr una degradación mucho más rápida de la fibra, con lo cual estamos hablando de fibra efectiva de mucha calidad, de una longitud adecuada para el funcionamiento del rumen y como frutilla del postre, esa fibra va a tener una más rápida digestibilidad dentro del animal con una respuesta económica importante.
Por eso es que este tipo de equipos para nosotros es fundamental, porque abarcamos a partir de ahora todas las estrategias de alimentación e incluso estamos pensando en que este sea el equipo de serie en el futuro de las máquinas para que el contratista no necesite cambiarse de un cracker normal de maíz a un cracker de sorgo o este tipo de equipos, porque vamos a lograr a través de estos sistemas abarcar todas las posibilidades de uso dentro del procesamiento de grano y fibra. Este equipo tiene en particular, no sé si en la foto se ve bien, pero en la parte inferior se ve cómo quedan las partículas y hay un sistema muy interesante, unas tarjetas para medir la capacidad y el grado de procesamiento de este cracker, donde se necesita evidenciar que esos tallos gruesos estén sí o sí partidos en 2 o 3 partes para que pasen por una ranura rectangular. Pero fíjense abajo cómo queda, es un material mucho mejor balanceado en fibra para la alimentación animal y con un aprovechamiento excelente de grano y fibra. Es un material que a la vista es mucho más agradable, que necesita en todo caso de materiales que estén en condiciones o en contenidos de materia seca más cercanos a 38-40%, donde realmente el maíz tenga su grano completamente lleno y el aporte de energía en el grano sea el adecuado para que después logremos a través del procesamiento de las dos cosas el mejor alimento. Pero creo que es básico que entendamos que realmente el procesamiento, y en este caso un procesamiento específico, nos puede llevar a mayor productividad, sobre todo en lechería. Nos quedamos con la alternativa el año pasado de evidenciar si realmente y objetivamente nosotros podíamos con ese cracker también procesar sorgo, porque entendamos que Estados Unidos no tiene historia en sorgo, Alemania tampoco, y queríamos realmente sacarnos la duda si podíamos hacer un buen trabajo. Por eso es que a través de un nutricionista y haciendo un trabajo en abril-mayo del año pasado, hicimos algunas pruebas para realmente comparar nuestro nuevo cracker con el cracker específico de sorgo, a ver si teníamos los mismos efectos, y realmente fue muy interesante los resultados, porque objetivamente hoy podemos hacer lo que pretendemos, que con un único equipo podamos abarcar todos los cultivos. Estamos también en otra prueba con la gente del INTA Manfredi, también evaluando maíz y sorgo, pero esta vez directamente en engorde animal, así que cuando tengamos resultados de engorde diario, según los distintos tratamientos en maíz y sorgo, también los vamos a poder ver. La última parte de la máquina ya tiene que ver con el acelerador de descarga, algunos instrumentos que le dan al operario mayor practicidad en cuanto a la guía de la descarga y para evitar pérdidas y mayor concentración del operario, pero sí, dentro de esa descarga quiero hacer hincapié en que todas nuestras máquinas tienen sistemas de medición de humedad. También algún dato importante para los productores que puedan obtener no solamente la cantidad de material cosechado, sino también la humedad o el contenido de materia seca del mismo. Y ahí estamos probando también dos sistemas. Este es el sistema tradicional que ustedes conocen y un nuevo sistema de NIRS que se incorporó este año, que estamos evaluando realmente en campo argentino y viendo las condiciones de uso, pero que está midiendo mediante espectrógrafo por reflejo de luz el contenido de materia seca, y eso en el futuro también va a tener que ver con la posibilidad de analizar la calidad del forraje directamente en la picadora, con lo cual ustedes puedan bajar la información no solo del rendimiento, sino de la digestibilidad, el contenido de almidón, el contenido proteico del material. Eso también se viene y en el futuro próximo va a estar disponible también en nuestras picadoras. Otro de los puntos que los productores necesitan conocer para adecuar el trabajo de las máquinas a su cultivo es que todos nuestros equipos tienen sistemas de inoculación. Esto tiene que ver con el aporte de inoculantes de bacterias lácticas para lograr una mejor fermentación del material. Las máquinas tienen equipos para hacerlo, es fácil de incorporar y se logra un buen efecto a través de que el agua que lleva a las bacterias se inocula en el acelerador final, donde hay una alta turbulencia de aire, donde la capa de material es muy fina, con lo cual se logra el mojado perfecto de todo el material. Estamos logrando muy buenos resultados
con dosis de medio a 1 litro de agua por tonelada de materia verde, que es algo impensable si lo vamos a aplicar en la... que es algo impensable si lo quisiera hacer en la embolsadora, porque como la capa de material es muy alta, necesitaría muchos litros de agua por tonelada para lograr el mismo efecto. Por eso que destaco que todas las máquinas de serie tengan este sistema para que el productor realmente pueda aprovecharlo e incorporar el sistema de inoculación en todos los hilos que necesiten a partir de que se logra una respuesta económica importante. Les decía, entre medio litro a 1 litro, hasta 2 litros como máximo en los equipos por tonelada, se logra un efecto muy interesante. Y en las máquinas nuevas y en algunos modelos, los más grandes, se ha incorporado un sistema de alta concentración, que estamos hablando de 10 a 30 mililitros por tonelada, pero todavía en Argentina no hay un producto, no hay inoculante que pueda satisfacer ese tipo de equipos. Lo único, o la diferencia que hace respecto a lo otro, es más comodidad para el lado del contratista, en función de que tiene una autonomía distinta y no necesitan cargar agua en el tanque, que es un tanque de casi 400 litros. Motores lo voy a pasar rápido, no le va a interesar a los productores, sí a los contratistas, pero en función de los tiempos los voy a pasar. Lo que sí quiero detenerme es en la gestión de datos, que es del lado del contratista y para el productor un servicio muy importante y que tiene que ver con lo que venía charlando hasta ahora. La picadora crea una cantidad de datos que en muchos casos no se utilizan y que creo que es muy interesante verlos para corroborar del lado del productor cuál es la eficiencia de los equipos trabajando, y del lado del productor suma una cantidad de información muy importante que hasta ahora en las picadoras no se podía dar y se cortaba historia de cada lote en función de la agricultura de precisión. Y estoy hablando fundamentalmente del mapeo de suelos en el rubro de picado. Hasta ahora, hasta hace 2 o 3 años no existía esa posibilidad, y los lotes que estaban en el criterio de una agricultura de precisión para lograr a través de una fertilización o una siembra variable un rendimiento más estable en el campo, se cortaba cuando entraba una picadora porque no había manera de obtener información. Bueno, hoy esa información está disponible también. Todas las picadoras mapean, con lo cual es posible continuar con esa cadena de información para determinar cuáles son los pasos adecuados para lograr un rendimiento más parejo en todo el lote. Y esa información en nuestras máquinas, no solamente en las picadoras, sino también en las cosechadoras, está prevista en forma online. Ni siquiera tienen que ir a la máquina a buscarla, sino que a través de cualquier ordenador o un teléfono inteligente pueden ver en tiempo real dónde está la máquina trabajando, con qué rendimiento, cuál es el nivel de cosecha de materia seca, de materia verde, cuál es el rendimiento por hora del equipo y cuál es en el lote los rendimientos. Como ven ahí, un mapa de colores. Lo importante es que no quede solo en un mapa de colores, sino que realmente eso pueda ser volcado a un sistema para comprobar la fertilidad puntual del lote en cada lugar y poder ser aplicada la tecnología posterior para lograr que el rendimiento de ese campo sea lo más parejo posible. Es un tema fundamental porque hoy existe muchísima información desde el lado de la máquina, pero no siempre es aprovechada del lado del contratista y del productor. Traje esa foto también porque en Europa, y se está empezando a ver en Argentina, una alternativa más de uso y en este caso para los contratistas, donde el tema de la bioenergía es muy importante en Europa. Se están dando muchas plantas de procesamiento y esas plantas necesitan de maíz picado. En este caso, en otro extremo, no vamos a fibra larga, no vamos a picados de 22, 24 milímetros, estamos hablando de picados de 3 milímetros, 3 milímetros y medio, donde el gran rumen que es el biodigestor no necesita fibra, con lo cual el picado es muy chico. Pero sí quería no dejar de mencionarlos porque en Argentina hay
unos cuantos proyectos ya de estos, hay algunos que ya se están concretando y que van a necesitar de equipamiento, de maíz y todo para alimentar esos grandes biodigestores para producir energía verde. Solo ese repaso por la máquina, les agradezco el tiempo, sé que estamos ya en horas bastante tardes, pero cualquier pregunta que tengan y la quieran hacer o después, la idea fue comentarles cuáles son los avances tecnológicos para que ustedes puedan entenderlos y saber cómo funcionan para poder aprovecharlos. Muchas gracias.